Encuentra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 38. Amén. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 38. Amén. Están saliendo los niños, los adolescentes, preadolescentes. Amén. Gloria a Dios. Y le damos lectura en el poderoso nombre de Jesús. Dice así: también dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Amén. El verso 39 del inicio dice: y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos hable. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Amén. Yo necesito que Dios me hable y que me use. Amén. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús para que Él haga su voluntad en esta tarde. Amén. En el nombre de Jesús, Padre amado, Dios todopoderoso, gracias te damos, Señor mi Dios, porque estamos ante tu presencia, Rey de gloria, en esta tarde. Porque tu amor y misericordia, mi Dios, nos ha alcanzado y nos ha traído hasta tu casa, Señor. Porque Rey de gloria, tú has sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros, Padre amado. Por eso hemos venido a escucharte, Rey de gloria, adorarte y exaltarte, porque tú mereces toda la gloria y la honra, mi Dios bendito. Yo te pido, oh Dios bueno, que tú bendigas a tu iglesia en esta tarde, que bendigas mi vida, Señor, y hables por mi boca, Padre amado, que declares tus verdades, Señor Jesucristo, y lo que tú desees en esta tarde, que yo sea un vaso en tus manos, oh alfarero. Bendice, Rey de gloria, a mis hermanos, bendice nuestras vidas, Dios todopoderoso. Levanta nuestras fuerzas, Señor Jesucristo, y danos fuerza, Rey de gloria, para seguir adelante. Glorifícate, Señor mi Dios, en cada uno de nosotros, Padre amado. Te damos gloria, te damos honra para siempre y por siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amado hermano, puede tomar su asiento. Saluda al hermano que está al lado suyo, al que está adelante. Amén. Dígale: bienvenido a la casa del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amén. ¿Ya saludó a su hermano? Amén. Mi hermano de Punta Arenas, que Dios le bendiga, amén. Bienvenido a la casa del Señor, amén. Qué gusto tenerle con nosotros, amén, gloria a Dios, amén. Y el título de esta prédica es El Rey Débil. Amén. El Rey Débil. Dios nos ayuda, amén. Aleluya. Dice la historia, amén, que Dios había preferido por sobre Saúl a David. Amén. Saúl, intentando ser una persona, yo creo que bien intencionada, cometió demasiados errores. Amén. Y no hizo lo que el Señor en verdad pedía que se hiciera de acuerdo a su palabra. Amén. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que el Señor rechazó al rey Saúl y ungió a otro en su lugar. Al que ungió fue a David. Amén. Que no era familiar, hijo ni pariente de Saúl. Amén. Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín y David pertenecía a la tribu de Judá. Y dice la palabra del Señor que mientras Saúl estaba vivo, David en ningún momento intentó de ir en contra del rey. Y aunque Saúl tenía celos e intentaba matar a David, porque David era más exitoso en las guerras, David nunca intentó hacer nada en contra de Saúl.
Llegó un momento en que David tuvo que huir de la presencia de Saúl, tuvo que alejarse. ¿Por qué? Porque Saúl lo quería matar. Y David huyó con tristeza en su corazón y se alejó y se escondió porque Saúl lo perseguía. Pero hubo un momento en que hubo guerra en Israel y fue Saúl junto a su hijo Jonatán a pelear. Y en esa guerra ambos murieron. No les voy a contar tanto detalle porque son como 20 capítulos de Biblia. Amén. Y el tiempo está avanzando y siempre me alcanza. Pero dice la palabra del Señor que cuando el mensajero llegó a contarle a David que Saúl le había pedido que lo matara, amén, porque dice la palabra de Dios que Saúl se posó sobre su espada, pero no murió, y agonizando le pidió a este hombre que terminara con su vida. Dice la palabra de Dios que David, al enterarse que alguien había matado a Saúl, mandó automáticamente a matar al mensajero, porque nadie podía tocar al ungido. Amén. Cuando pasó eso, hubo una guerra civil en Israel. Usted sabe que Israel estaba conformado por tribus. Cada tribu tenía un príncipe. Y el primer rey que ellos habían tenido era un príncipe o una persona importante de la tribu de Benjamín, que era Saúl. Ahora, David no era de la tribu de Benjamín, David era de la tribu de Judá. Amén. Eran tribus diferentes, aunque era una nación, pero en ese momento no era una nación tan unificada, no trabajaban tan unidos como nosotros quizás lo podemos pensar. Y dice la palabra de Dios que cuando Saúl muere, los importantes, amén, los príncipes de Judá sabían que David había sido ungido y lo toman, lo llevan a Hebrón y lo nombran rey sobre Judá. Amén. Ahora, uno de los principales generales que tenía Saúl se llamaba Abner. Y dice la palabra de Dios que Abner, al ver que los de Judá habían nombrado en Hebrón a David como rey, él fue donde uno de los hijos de Saúl, llamado Isboset, y lo nombra rey, pero en la parte del norte, en la parte de Israel. Amén. Por lo tanto, Benjamín y todas las otras tribus nombran a Isboset como rey de Israel, mientras que los de Judá nombran a David como rey de Judá. Eso generó una guerra automática entre ellos y empezaron a haber batallas en distintos lugares. Y dice que el sobrino de David, llamado Joab, amén, hijo de la hermana del rey David, llamada Sarvia, dice que era un hombre que era bastante especial en su forma de ser. Dice que este hombre va con su ejército, el ejército de David, y se encuentra con el general del norte, Abner. Se miran y se ponen a luchar. En esa batalla, el hermano menor de Joab muere. Abner lo mata. Y cuando Joab sabe que su hermano había muerto, que el general del norte lo había matado, que Abner había acabado con la vida de su hermano, la cólera y la ira lo llenó y lo persiguió, pero no lo encontró. Esto parece una historia de película, ¿cierto? Y espero que me esté entendiendo porque son varios nombres. Ahora, ¿qué sucedió? Abner se casó, mire cómo es esto. Abner se casó con una de las concubinas que había tenido Saúl. Y cuando el hijo de Saúl, Isboset, que era actualmente el rey del norte en Israel, supo que el general se había casado con una de las concubinas que fue de su padre, dice que se enojó. Y cuando Abner vio que el rey Isboset se había enojado con él se enojó con el rey. Mire cómo son las cosas. Y dijo: yo le voy a quitar mi apoyo a Isboset y voy a ir a hablar con David y le voy a entregar todo el reino a él. Cuando pasa eso, Abner viaja al sur, pide hablar con David y acordan entre los dos la mejor forma de que el reino ahora pasara a ser completamente del rey David. Amén. Ahora, nosotros sabemos que la voluntad de Dios siempre fue
que David fuese el rey de todo. Porque Dios había ungido a David no como rey solamente sobre Judá, sino también sobre todo Israel. Él era el ungido de Dios. Amén. Incluso estando vivo Saúl, David era el ungido de Dios. Aun cuando Saúl libraba las batallas por Israel, David era el ungido de Dios. Y él tenía una posición y un lugar especial delante de Dios. Amén. Ahora, Abner, este general, llega a un acuerdo con David y viaja de nuevo al norte a hablar con el rey Isboset para explicarle que él ya no iba a seguir siendo el rey y que ahora David iba a ser rey de todo. Y cuando iba viajando hacia el norte, adivinen quién apareció. Joab. Joab llega donde David y le dice: ¿así que Abner vino para acá y no lo mataste? No, le dijo, porque llegamos a un acuerdo y ahora yo voy a ser rey de todo Israel. Cuando pasa eso, Joab, con sus triquiñuelas, amén, manda a llamar nuevamente a Abner a la presencia de David sin que David lo supiera. Y cuando Abner se devuelve, porque iba de camino al norte, llega nuevamente a Hebrón, Joab lo toma, lo lleva a un lado y lo mata. Amén. Joab mata a Abner porque Abner había matado a su hermano. Ahora, cuando David supo que Joab, su sobrino, había matado al general Abner, cuando ellos ya habían llegado a un acuerdo de paz, dice la palabra de Dios que David se entristeció en su corazón. Dice que rompió sus vestiduras, amén, y dice que hubo luto en su vida y tristeza. ¿Por qué motivo? Porque Abner para él no era un mal hombre. Abner era una buena persona con quien había llegado a un acuerdo. Era un general de Israel, alguien que había luchado batallas. No era una persona poco importante. Por lo tanto, para David, que alguien de su ejército haya ido a mandarlo a llamar y lo hubiese matado de esa manera, amén, no una manera de lucha, sino que por la espalda prácticamente, para David eso fue algo que le dio en lo más profundo de su corazón. Cuando usted lee los salmos del rey David, se va a dar cuenta que David era una persona muy interesante en su personalidad. Amén. Era muy valiente, muy esforzado, pero él amaba a Dios por sobre todas las cosas. Cuando usted lee los salmos del rey David, se va a dar cuenta que David, siendo rey de Israel, era una persona común y corriente que lo más que intentaba hacer era adorar y agradar al Señor. Cuando usted lee los salmos del rey David, amén, se va a dar cuenta que el rey David era una persona que cuando él afectaba la santidad de Dios por medio de su pecado, dice que él se sentía a morir y dice que se arrepentía de lo más profundo de su corazón. David no era un rey que quizás nosotros podamos decir que es perfecto, pero dice la palabra del Señor que el corazón de David era conforme al corazón del Señor. David no era una persona perfecta en todas las cosas que hizo. Yo creo que cometió uno de los pecados más terribles que podamos encontrar en la palabra del Señor: mandar a matar a un hombre porque se acostó con su esposa e iban a hacer un hijo. Pero a pesar del pecador que era David, él tenía una capacidad. Él sabía arrepentirse ante Dios de una forma que ningún otro rey en la palabra de Dios lo ha hecho. Porque David entendía perfectamente cuál era su posición. Él era ungido de parte de Dios. No era una persona que estuviese en autoridad por sí misma, sino que entendía que había una autoridad mayor que él, que lo había puesto en el lugar en el cual estaba. Ahora, cuando Abner muere, David habla de lo profundo de su corazón, diciendo:
¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Que es lo que leímos al principio. Y habla de la siguiente manera, diciendo, y yo, habla de Abner como un grande, pero ahora él habla de sí mismo diciendo, y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. David entendía perfectamente que todo lo que él tenía provenía de Dios, pero él también entendía perfectamente que él no era fuerte por sí mismo. Había debilidad en el rey, y me llama la atención porque cuando uno lee la historia de la humanidad, uno se va a dar cuenta de que todos los hombres fuertes que tienen una importancia en el mundo, reyes, presidentes, siempre son personas que no demuestran ningún tipo de debilidad. Amén. Antes, nuestras generaciones, hermano Antonio, amén, hablaban de que el hombre no podía llorar y que el hombre no podía demostrar debilidad. Amén. Que teníamos que guardar nuestros sentimientos y no demostrar nada de lo que nos pasara, porque el hombre tenía que ser fuerte, porque su naturaleza lo llevaba a ser fuerte y a ser duro. Amén. ¿Dónde están los hombres duros acá? Son pocos, ¿verdad? Ahora, cuando tú lees la historia de los reyes de Israel, tú te das cuenta que todos son hombres fuertes, duros, algunos no son buenas personas, pero son voluntariosos, van adelante, pero ninguno era tan efectivo en la batalla como David. Ninguno venció gigantes como David lo hizo solo siendo un niño. Ninguno se enfrentó a ejércitos matando a miles en una batalla. Ninguno era tan valiente como David. Pero el que era valiente decía, yo soy débil. Cuando Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, estaba en un momento difícil porque él sabía dónde tenía que ir y sabía por lo que él iba a pasar. Y él llama a sus apóstoles y los invita a orar y les dice, necesito que estén orando. Y dice que él se aparta con Juan, con Pedro y Jacobo a un lugar aparte y les dice, necesito que oren, vamos, necesito que estén ahí firmes. Y les dice las siguientes palabras, les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y me llama la atención que David habla de sí mismo como un hombre débil en un momento de angustia y tristeza, y que Jesucristo declara a los apóstoles cuál es su verdadera naturaleza. El espíritu puede estar dispuesto, vas a querer estar ahí, pero nuestra carne es débil. Nuestra carne por naturaleza es débil. Cosa distinta es que no lo demostremos. Mira al hermano que está al lado tuyo, dile, déjate de mentir. Algunas esposas miraron a sus esposos como jajajaja. Porque claro, los varones casados tenemos que intentar de demostrar, ¿cierto? Pero todo tiene un límite. Porque hay fuerzas que vienen de nosotros, pero hay otras fuerzas que vienen de parte del Señor. Y nosotros como hombres, o usted como hermana, amén,
En muchas situaciones de su vida trata de demostrar fortaleza, pero una fortaleza humana que en algún momento flaquea. Y usted dice, yo lo voy a lograr, yo voy a estar ahí y voy a trabajar y me voy a esforzar y lo voy a lograr. Pero no sé si le ha pasado que de repente cuando usted está más intentando, es como que más algo viene en contra y viene en contra y viene en contra. Y cuando está viendo la luz que está a punto de aparecer, como que viene de nuevo la avalancha que viene en contra suya y todo se cae a pedazos. ¿Y qué decimos cuando estamos en esa situación? Aleluya. Ya no puedo más. Ya no puedo. Porque es humano tener debilidades. Amén. Ninguno de los que estamos acá somos superhombres. Ninguno tiene superpoderes que yo sepa. Ninguno puede con todo quizás el estrés que está pasando en este momento, o con la enfermedad de alguien, o los problemas económicos, o el no encontrar trabajo, o un sinfín de situaciones. Luchamos, intentamos, pero llega un momento en que la carne es débil, nos supera, colapsamos y decimos, yo ya no puedo más. El apóstol Pablo habla en el libro de 2 de Corintios capítulo 12 versículo 8 de la siguiente manera. Habla diciendo respecto del aguijón en la carne, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dice el apóstol Pablo que hace 14 años atrás él subió al tercer cielo. No sabe si en la carne o en el espíritu, pero vio cosas inefables que no puede explicar. Amén. Y dice que para que la visión no lo sobrecogiera ni fuera algo que él fuese a gloriarse de lo que vio, dice que el Señor envió a un enviado de Satanás para que como aguijón lo tuviera siempre abajo. Y ese aguijón, que no sabemos directamente qué es, dice que constantemente lo agobiaba. ¿Por qué? Porque otros que eran apóstoles lo miraban en menos, porque él tenía algo en él que lo hacía sentirse mal. Algunos piensan que quizás quedó un poco ciego, otros cojo. No se sabe directamente cuál fue el aguijón de Pablo, pero sí sabemos que algo sucedió en Pablo cuando subió al tercer cielo. Y algo Dios permitió que sucediera en su vida para que Pablo no se gloriase de sí mismo. Y dice que Pablo en 3 ocasiones le pidió al Señor que por favor le quitara el aguijón que estaba atacando su carne. Hasta que el Señor le responde: bástate mi gracia. Cuando el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, él está diciendo, no te voy a responder lo que tú quieres. Eso es lo que no nos gusta a nosotros, amén. Pero el Señor le dijo a él, que te baste mi gracia salvadora. Pero después de eso, él le dice algo que es el punto focal al cual yo quiero llegar en esta tarde. Él le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En tu fortaleza, en nuestra posición, en el buen predicador que puedes ser, en el dinero que andas trayendo en el bolsillo si es que tienes. En todas nuestras actitudes y cualidades espectaculares que tenemos, el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas en el momento en el cual nosotros reconocemos que somos débiles. Cuando usted lee la palabra del Señor, se va a dar cuenta en el Antiguo Testamento que gran parte
parte de las cosas que sucedieron fueron en los momentos en que los varones de Dios ya no podían hacer algo más y Dios les manda y le dice: hazlo porque yo estoy contigo. Amén. Cuando ahí estaban a punto de cruzar el Mar Rojo y estaba todo el agua y estaba el ejército de Faraón atrás, ahí todo el pueblo: ¡ay, vamos a perecer, vamos a morir! Moisés estaba estresado, no sabía qué hacer y vaya a hablar con Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Levanta esa vara que tú tienes y dile al mar que se abra, porque yo voy a abrir el mar en esta tarde. Cuando él era más débil, Dios fue fuerte. Cuando Abraham tenía una promesa, pero decía: ya soy un anciano, mi mujer es estéril, ya aquí ya no sale ningún hijo, no hay por dónde. El Señor le dijo: yo voy a multiplicarte como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Así va a ser tu descendencia. Y le dio promesa de salvación por medio de su descendencia en Jesucristo. Amén. Cuando el hombre no podía, en su debilidad, Dios sí podía. Aleluya. Porque cuando débiles somos, el Señor empieza a perfeccionar su obra en nosotros. Cuando tú te sientes débil y frustrado porque nada te resulta, yo necesito que en esta tarde te des cuenta: algo va a pasar en tu vida. Esto no dura para siempre. No va a ser para siempre tu situación de hoy. Esto no es algo que va a durar años y años. No. Yo te vengo a decir de parte del Señor: si eres débil hoy día, el Señor va a cambiar tu posición ante esa situación. Y no es, hermano amado, que Dios va a solucionar todos tus problemas. No. Tu mente va a empezar a darse cuenta que Él es fiel y verdadero, que está contigo y que no te va a desamparar. Porque a veces lo que necesitamos es seguir creyendo y tener la fe suficiente de decir: yo de verdad le creo al Señor. Pablo, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 4, habla lo siguiente diciendo respecto a Jesucristo: porque aunque fue crucificado en debilidad, Él fue crucificado en debilidad. Amén. Dice: vive por el poder de Dios. Y dice: pues también nosotros, di yo, somos débiles en Él. Diga: soy débil en Él, pero viviremos con Él en el poder de Dios para con vosotros. Porque Dios cambia y transforma nuestra mente. Amén. Cuando Pablo habla en Hebreos respecto a los antiguos, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Porque cuando eres débil en el Señor, empiezas a ser fuerte. Porque cuando dices que no puedes delante de Dios, Él te dice: yo estoy contigo y vas a poder. Porque cuando ves todas las puertas cerradas delante tuyo, Él llega como león rugiente diciéndote: yo voy a abrir lo necesario para que pases. Fuerzas de debilidad. Aleluya. El mismo Señor dijo:
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gran parte de los problemas que nosotros nos hacemos están en nuestra mente y en lo que pensamos. Porque el Señor nos enseña que Él va a estar con nosotros de aquí hasta el fin del mundo. Porque el Señor nos enseña, nos dice que si algo nos hace falta, amén, a los pajarillos tienen de todo, amén, los lirios del campo se visten, cuanto más nosotros no vamos a estar en el corazón del Señor. Y nosotros somos los mal acostumbrados que nos preocupamos, y harto que nos preocupamos. Y llegamos a nuestra casa enojados y angustiados. Y ay, Dios mío, que no encuentro trabajo. Y Dios mío, que no tengo para esto. Dios mío, que cómo le voy a pagar esto a la niña. Y Dios mío, ¡ah! Y empezamos. Y cuando el Señor nos dice, confía. Yo sé en qué estás pasando, pero ahí en tu debilidad me estoy perfeccionando para que sigas creyendo y tu fe sea aumentada. Porque, amados hermanos, ¿cómo vamos a tener fe si no tenemos una prueba para tener fe? ¿Cómo vamos a confiar en Dios si no tenemos un precipicio al cual saltar? ¿Cómo vamos a decir, Señor, yo sé que tú eres fiel, si no hay algo que demuestre su debilidad? Dios se manifiesta en medio de la naturaleza y las cosas que nos pasan para demostrar que Él está presente y que su gloria nos acompaña, que su gloria no nos va a soltar. Y yo te digo algo, tú puedes estar pensando en esta tarde y diciendo, cuántas veces he orado y cuántas veces he clamado al Señor y sigo clamando y sigo llorando por un hijo que quizás no quiere convertirse, por un padre que quizás maltrata a una madre, por tantas cosas que suceden en los hogares, y yo sigo orando y sigo escuchando palabra que me dice, Dios está contigo, Dios te va a ayudar, Dios te va a salvar, Dios te va a sacar de esa situación. Y llevo años y años y años escuchando lo mismo, y miro mi vida, miro mi familia y veo que nada pasa. Las cadenas aún no se han caído, aún no se han roto las cadenas, aún me siento atado, aún me siento fastidiado con mi situación, aún no sé por qué Dios no hace algo. Y yo te digo, es en ese momento en el cual tú tienes que abrir la palabra del Señor y ver a esa mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, pero esperó el momento en que el maestro pasó y tocó su manto y fue sana. O esa mujer que no podía tener hijos y llegaba al templo porque la otra esposa de su esposo se burlaba de ella y ella sufría y lloraba, pero Dios escuchó su llanto y a Ana le dio un hijo que se llamó Samuel. Amados hermanos, todo va a llegar en su momento, y no en el momento que tú quieres, sino en el momento que Dios tiene predispuesto para eso. Y tú, mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Venir a los brazos del maestro y seguir reconociendo que eres débil, para que en esa situación Él te dé fuerzas para seguir adelante. Yo te voy a decir algo, a veces no necesitamos que el problema se solucione. A veces necesitamos que Dios nos dé la fuerza para seguir haciéndole frente al problema. Amén. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y todo el mal que hay en este mundo. La lucha de nosotros es por no perder nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Nuestra lucha es seguir adelante, luchando y estando ahí, aunque sea arrastrándonos, aunque sea en el piso, sabiendo que Él sabe que somos débiles y que en cualquier momento va a extender su mano y nos va a levantar. Yo no te voy a hablar en esta tarde que Dios te va a sanar. No. No te voy a hablar en esta tarde que quizás Dios te va a dar un trabajo. No voy a hacer eso. Pero sí te puedo decir en esta tarde, ahí en lo débil que tú eres, Dios te va a fortalecer. Porque lo que estás pasando es permitido por el Señor. ¿Me escuchaste? Lo que estás pasando, hijo de Dios, es permitido por Dios. El diablo, por más diablo que sea, sigue siendo siervo.
Y por más que piensa que se la sabe toda, no puede dejar de obedecer al Señor. Amén. El diablo sigue siendo diablo, pero Dios sigue siendo Rey y Señor de todo. ¿Me estás entendiendo? El diablo sigue siendo diablo y la Biblia dice que está condenado y va a ser echado al lago de fuego y va a desaparecer junto con el falso profeta. Amén. Pero Dios nunca ha dejado de estar en su trono. Nunca ha dejado de ser Rey de reyes y Señor de señores. Aun cuando vino y tomó forma de siervo, siguió siendo Dios todopoderoso en las alturas. Él nunca ha dejado de ser Dios y Rey de tu situación, de tu problema, de tu circunstancia. Él no ha dejado de darle fuerzas al que se siente débil. Porque llegamos a la casa del Señor y digo, ya no puedo más, ya no puedo con esto. Y tú empiezas a cantar una alabanza y Él empieza a cambiar algo en tu vida. Algo empieza a pasar y tú no entiendes cómo después de lo que pasaste puedes estar adorando y exaltando al Señor. Eso no es algo de ti. Eso viene de Dios. Aleluya. Romanos 8:26 dice, de igual manera, el Espíritu, alabanza sea tu nombre, a la paisalada. Y de igual manera, el Espíritu, con E mayúscula, no con minúscula, Espíritu Santo, aleluya. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu no sé si te ha pasado que llegas a la casa del Señor con tanta angustia en tu corazón que ya no sabes cómo orar. No sabes cómo orar. Porque estás con esto será voluntad del Señor. Habré hecho algo mal. Será el pecado. Y estás con esa serie de contradicciones en tu cabeza. Y llegas a la casa del Señor y dices, no sé cómo orar. Y de repente cierras tus ojos y te pones a hablar en otras lenguas. Y no lo haces con entendimiento, porque no sabes lo que estás diciendo, pero en tu espíritu es un bálsamo. Es un aceite que empieza a recorrer de la punta de tu cabeza hasta el final de tus pies. Y dice, no logro entender, llegué tan destruido a tu casa, pero ahora hay algo con fuego que me levanta. Es porque el Espíritu, aleluya, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros. Dice, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Te das cuenta, amado hermano, de lo fiel que es Dios? Soy débil, reconozco que no puedo, ahora ni siquiera sé cómo orar. Y Dios como que te toma y te dice, ya no te preocupes, como no sabes, yo voy a empezar en el Espíritu a decir lo que tú necesitas. ¿Tú te das cuenta lo bueno que es Dios contigo? Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines
de la tierra, habla de lo maravilloso, grande y todopoderoso que es nuestro Dios. Amén. Dice que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quién como nuestro Dios? Pero después pasa a nuestra humanidad. El Dios todopoderoso preocupándose de un poco de polvo llamado hijo de Él, que ama con todo lo que es Él, y ese eres tú. Y Él dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo te voy a decir algo en esta tarde, pero lingüísticamente hablando, ese versículo está mal escrito. Porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene. Si alguien no tiene, está en nivel 0. Y yo soy pésimo en matemáticas, pero con mi hija he tenido que aprender. Y hace poco recordé que todo número multiplicado por 0 es. Pero nuestro Dios saca de donde no hay. Y cuando llegas débil, diciendo: no tengo ni siquiera un poco de fuerza para levantar mis manos. Cuando llegas débil diciendo: no tengo un poco de fuerzas ni siquiera para agradecerte lo que has hecho por mí. Cuando llegas a la casa del Señor diciendo: no tengo un poco de fuerzas porque estoy enfermo y me duele todo. Dice que Él crea de donde no hay. Desde el principio Él lo hizo cuando creó el cielo, la tierra y el universo. Con David, cuando David ora y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Él crea como Dios algo nuevo y diferente en David. Y cuando tú llegas débil a su casa diciendo: no tengo fuerzas para seguir en esto que me está pasando, Él te dice: si no tienes, yo te doy. Si no tienes, yo te multiplico. No te pido que tengas ni un poquito de fuerzas. Solo necesito que abras tu corazón ante mí y reconozcas que yo soy Dios sobre todas las cosas, y que tú eres mi hijo, y que te amo y que te quiero fortalecer. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo sé que aquí hay alguien que está esperando. Yo no sé qué estás esperando, pero yo sé que algo estás esperando. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Póngase en pie, mi hermano. Si tuviéramos un corazón como el corazón de David, un rey ungido de parte de Dios, que reconocía ante Dios: yo soy débil, Señor, yo por mi fuerza no puedo.
Te vuelvo a decir, yo no sé cómo tú llegaste hoy día a la casa de Dios. Pero si necesitas fortaleza, yo te invito a pasar acá adelante. Y no te voy a decir, Dios va a solucionar tu problema hoy y ahora. No. Pero sí te puedo decir, cuando reconocemos delante de Él lo débil que somos, salimos de una forma distinta desde la casa del Señor. Reconocer debilidad es tan, pero tan difícil. No nos gusta reconocer que somos débiles. No nos gusta reconocer que no podemos o que ya no podemos más. Es más, nos gusta que la gente nos vea fuertes y llenos de fe siempre, ¿cierto? Nos gusta que nos vean enteros, no quebrados. Nos gusta que nos miren siendo reyes fuertes. Pero llega un momento en nuestra vida en el cual tenemos que cerrar nuestros ojos y reconocer ante el Rey de Reyes y Señor de Señores que sin sus fuerzas no podemos. Vamos a orar. Tú que estás allá atrás, que no quisiste pasar al altar, no importa. Te invito a cerrar tus ojos. Vamos a orar por un momento y vamos a conversar con Él. Y vamos a hablar con Él y le vamos a decir: Señor, hay algo que me tiene débil y no sé cómo seguir adelante. ¿Sabes lo que me ha cansado muchas veces a mí? Es ocupar mis fuerzas contra algo que yo no puedo. Y muchas veces he luchado yo con mis fuerzas. Y he pensado que he podido vencer con mis fuerzas. Pero el gigante es tan fuerte que no he podido vencer. Porque con mis fuerzas no puedo. Por eso David dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina. Pero él no dijo: yo vengo contra ti porque yo soy David. Él no dijo: yo vengo contra ti porque yo soy más fuerte que tú, gigante. Él no dijo: yo soy más fuerte que cualquiera acá en el ejército de Dios. Él se presentó ante su gigante diciendo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque David entendía perfectamente que él era débil ante el gigante, pero que su Dios era más fuerte que él. No sé cómo llegaste hoy día, no sé con lo que estás luchando, no sé cuál es ese problema, pero tu Dios es más grande que el gigante que tienes delante. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Ahí donde estás, empieza a clamar al Señor. Empieza a decirle: Señor, yo necesito que tú me fortalezcas, porque a veces siento que no puedo. Señor, alabar, alabar, alabar.
Vamos, vamos, levanta tu voz. Eso es, empieza a hablar con el Señor. Empieza a hablar con Él, Él te está escuchando. Aleluya. Aleluya, aleluya. Eso es, empieza a decirle: Señor, yo lo único que necesito, si tengo que pasar por esta copa, que tú me fortalezcas para poder hacerlo. Yo no soy un superhombre, tú sabes quién soy, pero yo necesito que tú me des fuerza. Dame la fuerza, Señor, para seguir adelante. Aleluya. Aleluya. Aleluya, eso es. Alguien necesita fortaleza en este lugar. Aleluya. Aleluya.